Y ahora sí, entonces revisamos esto, las operaciones con conjuntos, la operación de unión, ¿se acuerdan que se indicaba con la letra U? Y simbólicamente la unión con símbolos matemáticos también la expresábamos como una B hacia arriba, o era la expresión de la unión en forma coloquial, o sea, con palabritas. La intersección era al revés, era una N, es el símbolo de intersección, es también el sombrerito hacia abajo, y coloquialmente es I, ¿sí? La diferencia, dijimos que es muy parecida a la diferencia de números, se indica con el signo menos. El complemento, dijimos que la forma de expresarlo podía ser el complemento de A, escrito con un segmentito arriba, o A y un exponente, que sería, en este caso estamos con la letra C, que indica el complemento de A. Y la diferencia simétrica, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es parecido a esto, y lo que tenemos es la letra griega delta, se dice media grandota, que es un triangulito, ¿sí? Diferencia simétrica. Estuvimos trabajando todas estas operaciones en el conjunto de los números reales, y dijimos que el conjunto de los números reales es un conjunto especial porque tiene una propiedad que es un conjunto denso en sí. ¿Qué quiere decir? Que cada punto de la recta numérica real le corresponde un número real, y a cada número real le corresponde un punto en la recta numérica. ¿Y por qué es denso en sí? Porque entre dos puntos, por más cerquita que estén estos dos puntos, existen infinitos puntos, ¿sí? Esta condición de decir infinitos puntos entre dos puntos, por más cercanos que estén, se da porque en nuestro sistema de numeración decimal nos habilita con los 10 dígitos del 1 al 9 e inclusive el 0, armar la combinación de estos dígitos, la que nosotros deseamos, con la cantidad de lugares decimales o lugares enteros que nosotros deseamos. O el más grande o el más pequeño de los números, todavía sigue habiendo un número más pequeño, o si escribimos un número muy grande, 1.000.000, existe otro número más grande que es el billón, y existe otro número más grande que es el trillón, y así sucesivamente. Podemos generar un número tan grande o tan pequeño como se quiera, debido a la combinación de esos 9 dígitos, que son del 1 al 9 y el 0, ¿sí? Entonces su parte decimal... Simplemente sería cuestión de añadir más números para que sea más grande el número. Más grande, exactamente, o más pequeño, o muy cercanos entre sí, y decir, entre el 0,00000000001 y el 0,0000002 existe todavía una cantidad infinita de números que los vamos a lograr haciendo la combinación de estos dígitos en la parte decimal. Y estos números, conjunto numérico de los números reales, ya no teníamos la posibilidad de expresarlos a través de un conjunto por extensión, ¿sí? Sí por comprensión, pero no por extensión. Entonces no podíamos enumerar los infinitos elementos de un conjunto, y por lo tanto recurríamos a los intervalos. Los intervalos, ¿qué son? Son un subconjunto de los números reales. Este es el conjunto de los números reales, y acá van a estar los intervalos, ¿sí? Los intervalos, o sea, van a ser un subconjunto, lo mismo que si tomamos acá y acá, esta partecita de la recta numérica, es un subconjunto del conjunto de los números reales. O sea, está incluido, porque es la relación de un conjunto con otro. Estos intervalos, dijimos entonces, son subconjuntos,
y podemos tener intervalos cerrados expresados por diagramas de Venn, en la recta numérica gráficamente, por inecuaciones en forma comprensiva y a través de la simbología de los intervalos que utiliza corchetes y paréntesis entre el extremo inferior, punto y coma, y el extremo superior, ¿sí? De ahí teníamos los intervalos abiertos, que utilizaban como símbolo para indicar las paréntesis o los corchetes en el sentido contrario al cerrado, y también los escribimos de la misma manera. El más chico, punto y coma, el extremo más grande o superior, y en este caso los extremos abiertos significa que los extremos no están incluidos dentro del conjunto, ¿sí? Bien, ¿qué más habíamos visto? Los semiabiertos o los semicerrados, cualquiera de las dos formas, en donde uno de los extremos está abierto, cualquiera en este caso, yo estoy poniendo A que está abierto, porque pongo el paréntesis o el corchete al revés, y cerrado en uno de los extremos o viceversa. Y el otro, sí, no se ve. Semiabierto o semicerrado deben ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, porque acá podemos leerlo como semiabierto porque está abierto en A, o semicerrado porque está cerrado en B, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres va a estar correcto. Y los intervalos con extremos infinitos, donde nosotros teníamos uno de los extremos que desconocíamos, y lo que hacíamos pueden ser semiabiertos o semicerrados, pero el extremo que tiene a infinito, y pongamos acá, siempre va a ir abierto, porque no conocemos quién es infinito, cuál es el número que representa ese infinito. Hasta ahí, ¿sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué habíamos visto también la clase pasada? Que lo vimos rápido, pero algo mencionamos porque conocían de qué estábamos hablando. El valor absoluto. El valor absoluto de un número hace referencia simbólicamente el valor absoluto se escribe con las barras. Nosotros lo vamos a llamar como A, ¿sí? Se escribe con las barras, y gráficamente es la distancia que existe del número, la distancia al cero. Como son distancias, ese valor absoluto también es igual al valor positivo del número. Siempre va a ser mayor que 0, o a lo sumo igual que 0. Entonces, en la calculadora dijimos que existe una tecla que calcula el valor absoluto, que es la tecla ABS. Yo pongo un número positivo o un número negativo, me da el valor absoluto. ¿Qué par de números existen y cómo se llaman para que cuando analizamos el valor absoluto de esos números, los valores absolutos son iguales? ¿Cuáles son esos números que tienen valor absoluto? El 0. El valor absoluto de 0, ¿cuánto da? 0. Es un número neutro, ni es negativo ni es positivo. No es negativo ni positivo, o sea que tiene un solo valor absoluto. Ahora yo pregunto, ¿hay números que hay
varios números que tengan el mismo valor absoluto? Número opuesto. Los números opuestos. Los números opuestos son aquellos que tienen un valor absoluto en menos 3. El valor absoluto es 3, es la distancia que existe de ese número al 0, y el valor absoluto de más 3 también es 3. Por eso dijimos que el valor absoluto siempre es un número positivo, porque es una distancia. Mientras que existe otro valor, que es el valor relativo, que se depende de la ubicación en la que esté en la recta numérica. El menos 3 está del 0 a la izquierda, ¿sí? El menos 3, el valor absoluto es menos 3. Y el valor absoluto de más 3 es más 3. O sea que ahí me interesa el signo. Mientras que acá el valor absoluto no le interesa el signo, solamente le indica la distancia que existe al 0. Por lo tanto, los números opuestos son los números que tienen el mismo valor absoluto. Son dos números que tienen el mismo valor absoluto. El único que tiene un único valor absoluto es el 0, porque no tiene opuesto. De allí vimos las propiedades que tenía este valor absoluto. ¿Sí? Había distintas propiedades que las pasé yo ahí en el documentito que les puse en el WhatsApp, pero dentro de esas propiedades estaba la desigualdad triangular, que es una de las propiedades que vamos a necesitar, pero hay dos propiedades que a nosotros nos van a hacer falta. Cuando el valor absoluto de X, de A, de lo que ustedes quieran, de X, es mayor que un valor B, siendo B o K, pongamos K, valor K mayor que 0, y la otra posibilidad es que el valor absoluto de X sea menor que un valor K, siendo K siempre un número positivo, ¿sí? Entonces, esas son las dos propiedades que estuvimos analizando la clase pasada y haciendo ejercicios. ¿Qué es importante de estas propiedades? Que cuando el valor absoluto, lo voy a hacer con la letra A y con la letra B, porque me parece que lo teníamos con la letra A y la letra B, es menor que un número B, estaríamos en el caso de, le pongamos 1, 2, 3, sería el mismo caso que el 3, donde B siempre es un valor positivo. Este valor absoluto se desdobla en la siguiente inecuación. A en valor absoluto menor que B. Sí y solo sí. ¿Sí? La doble flechita, sí, solo sí. Una doble indicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se desdobla esto para que nosotros lo podamos analizar? Se va a construir, vamos a armar una inecuación donde vamos a decir que A, en valor, ya sin valor absoluto, es mayor que el valor negativo de B y es menor que el valor positivo de B. Esto lo podemos escribir también como menos B menor que A y A menor que B positivo. ¿Sí? Lo llevemos a un ejemplo. Digamos A menor que 5. Sí, solo sí. Este número siempre va a ser positivo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a desdoblar? De las dos maneras va a estar bien. Lo que nosotros acá tenemos es una intersección.
¿sí? ¿Y qué buscamos en la intersección? ¿Están ahí? Porque no los escucho. No Sí, me profe. paro. Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí, sí. ¿Bien? Buscando ahora. ¿Bien? Sí, estamos prestando atención por eso. Están prestando mucha Busca atención. los puntos en común. Bien. Buscamos elementos en común. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo pondríamos esta expresión utilizando esta nomenclatura que tenemos acá? El valor absoluto de A puede ser 3. Puede ser 3, puede ser 3. ¿Qué otro número? 4. Cualquier número menor a 5. Bueno, está bien. ¿Y cuántos son los números menores a 5? Infinito. 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 Entonces, acá vamos a tener que escribir la respuesta a partir de un intervalo. ¿Mm? Profe, Entonces, yo lo que, escuchen la pregunta que yo hago. Acá, estamos en el 3, con un ejemplo. Sí, te escucho. Ahora sí. decíamos que todos los números inferiores a 5 son obviamente menores, pero seguro porque, ¿cómo sería por ejemplo en el caso de un menos 6? Es menor, pero el valor absoluto es mayor que 5, ¿no? Claro, pero te dice todos los números en valor absoluto menores que 5. Ah, bien, 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 perfecto. Entonces ¿Sí? sí. Entonces, menos 6 es un número que en valor absoluto nos va a dar 6 y 6 no es menor que 5. Claro. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cómo hacemos a partir de este ejemplo para escribir este formato o este formato de la propiedad cuando el valor absoluto es menor que un número b con el ejemplo? ¿Qué tendría que poner? Paréntesis. Menos Menos 4. 5. Menos 5, bien, porque Menos 5. dice que A no sabemos quién es, pero B sí sabemos quién es. B es 5. Y dice que A va a ser mayor que el valor negativo de B. Entonces le tengo que colocar el signo menos. Y A va a ser menor que ¿qué valor? Que 5. Que 5 positivo, ¿sí? La otra forma de escribirlo sería A está comprendido entre el valor negativo y el valor positivo, ¿sí? Bien, lo que tenemos acá es una intersección y dijimos que cuando hay una intersección vamos a tener en consecuencia que el valor absoluto va a ser menor que el valor B y entonces vamos a tener un conjunto acotado. Si está acotado, vamos a tener cotas. Si tiene cotas, vamos a tener un ínfimo, un supremo, y si pertenecen al conjunto, ¿se acuerdan en qué se convertían? En menores, en mínimo y Máximo. máximo. Bien, perfecto. Ya aparecen Perfecto. las cotas. Ahí aparecen las cotas. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto que yo escribí acá además, para recordarnos, entonces, ¿cuáles serían nuestros puntos críticos? Acá me confundí, puse B y es 5. Los extremos serían 5 positivos y 5 negativos. Bien, tenemos 5 negativos y 5 positivos. Perfecto. Ahora, veamos qué nos dice. Lo podemos leer de esta manera o lo podemos leer de esta manera. Me parece que es más fácil hasta ahora leerlo así. Dice que los valores de A, que son solución de este valor absoluto que nos está diciendo que los valores de A tienen que ser menores que 5, dice A es mayor que menos 5. Entonces me voy para los mayores. Me voy a más infinito. ¿Está bien? ¿Lo tomo el menos 5 o lo dejo huequito vacío?
No, no lo tomo, profe. No lo No, No tomo, lo tomo porque no, no trae el igual. no tiene el igual, bien. Y entonces está buscando elementos en común. Y dice que los valores de A, estos, tienen que ser menores que 5 positivos. Entonces me voy hacia menos infinito. Acuérdense que acá tenemos menos infinito y acá tenemos más infinito. ¿Está bien? ¿Dónde se intersecan estos, estos subconjuntos? entre menos 5 y 5. Bien, entonces esto, allí donde nos coinciden las líneas, tenemos la presencia de la intersección. Entonces, el conjunto está limitado por una cota inferior y una cota superior. Entonces, dijimos que cuando el valor absoluto sea menor que un valor B, el conjunto va a ser acotado, entonces va a tener cotas. Y lo vamos a poder escribir en este caso como un intervalo abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado. Abierto. Abierto. Menos 5, siempre vamos desde los negativos a los positivos, hasta 5. Veamos si es verdad. Si yo tomo el menos 4, el valor absoluto de menos 4, ¿cuánto es? 4. 4. 4. ¿Es más chico que 5? Sí. 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 Tomo 0. 0, valor absoluto de 0. 0 es menor que 5. Sí. 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 Si tomo 4,9999999 en valor absoluto, ¿es menor en valor absoluto? ¿Es menor que 5? Sí. Sí, entonces quiere decir que solamente todos estos elementos cumplen con esta condición. Como me decía ahí su compañero, ¿qué pasa si toma menos 6? Bueno, probemos qué pasa. Menos 6 en valor absoluto, ¿cuál es el valor absoluto de menos 6? 6. ¿Es menor que 5? No. No, es y mayor. es falsa ya ahí el valor absoluto. Entonces, no podemos tomar ni menores que menos 5, ni mayores que 5. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué? Porque no podemos, inclusive ni el menos 5 ni el 5, porque si no tendremos que tener el igual. Bien, ¿cuál es la cota superior? La cota 5. superior es 5, bien, es 5. Y entonces tenemos un supremo. ¿Puede o no pertenecer al conjunto? Un supremo. Pero, ¿pertenece o no pertenece al conjunto? No pertenece. Entonces, no es, perdón acá, no es máximo. ¿Sí? Pero sí es un supremo. En este caso, tenemos una cota inferior. Es la mayor de todas las cotas más pequeñas, porque todas estas son cotas, pero menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 son cotas. Ese es el conjunto minorante o el conjunto de todas las cotas inferiores. De todas las cotas, menos 5 es la mayor. Porque menos 6 más pequeño, menos 7 más pequeño, menos 8 más pequeño, menos 9 más pequeño, menos 1000 es más pequeño. Entonces, la cota en este caso inferior es la mayor de todas las cotas inferiores. Y en este caso, esta cota se llama ínfimo. Ahora pregunto, ¿ese ínfimo es un mínimo? No. No. No, No, profe. no hay mínimo. Profe, en, Sí. en ambas cotas notamos que tenemos la presencia del infinito, porque tenemos un mínimo, por ejemplo, en el conjunto mayorante, que es 5 positivo, pero tenemos como máximo un infinito. Y el caso contrario pasa con la... Espérame. Estás confundido vos. Solamente estamos analizando qué pasa con el menos 5 y con el 5. Si es ínfimo y si es mínimo, si es supremo y si es máximo. No estamos hablando del conjunto de cotas
de conjunto mayorante o conjunto minorante, el conjunto de cotas superiores e inferiores. Ahora, así te pregunto, ¿cuál es el conjunto de mayorante? El conjunto mayorante es el conjunto de todas las cotas superiores, y entonces van a ser todas estas que están acá. Y el conjunto minorante es el conjunto de todas las cotas inferiores que corresponde a este conjunto, ¿sí? Ojo, una cosa es cota, ¿sí? Y otra cosa es conjunto de cotas. Acá yo sé que mi límite superior es 5 y mi límite inferior es menos 5. No pertenecen al conjunto. Entonces no hay mínimo ni máximo, pero sí hay ínfimo y supremo. Y el conjunto de todos los números que están por encima de esa cota superior es el conjunto mayorante, y el conjunto de todas las cotas menores que la cota superior, en este caso que la cota inferior, vamos a hablar de conjunto minorante. ¿Se entiende ahí? Profe, ¿podría explicarlo de vuelta? No entendí muy bien. Dijimos que el conjunto de todas las cotas que están por encima de la cota superior se llama conjunto mayorante, o sea que acá el conjunto mayorante va a ser el conjunto formado por 5,1, 5,2, 5,32, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000. Entonces, no tenemos una última cota, no tenemos un último valor que sea el más grande de todos. Entonces, vamos desde 5 a más infinito. Y en el caso de las minorantes, el conjunto minorante, también trabajamos, pero venimos desde menos infinito hasta menos 5. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de un conjunto acotado. Y se van a analizar todos estos datos. Supremo, máximo, ínfimo, mínimo, conjunto mayorante y conjunto minorante. Para eso se tiene que dar que el valor absoluto sea menor que 5 o menor que un número B en este caso. ¿Sí? Y vamos a hablar de una intersección, elementos en común. Hasta ahí, mejor, peor, igual. Ya entendí. Profe, Sí, entonces la cota superior iría desde 5 a infinito. sí, a más infinito. Ajá, Entonces y acá podríamos poner todo lo que el conjunto mayorante, lo estoy haciendo amontonado acá, pero lo vamos a poner acá. El conjunto mayorante son todos los X, tales que esos X pertenecen a los reales, y el X, el conjunto de las cotas más grandes, serían todos los X mayores o a lo sumo igual que 5. ¿Sí? Porque no lo toma. ¿Mm? Y 5 es una cota. ¿Mm? También lo podemos expresar como un intervalo. Paréntesis, perdón, corchete, que lo toma desde 5 a más infinito. Todas ellas son cotas superiores. Y si yo lo quiero escribir acá, lo puedo escribir por comprensión o lo puedo escribir a través de un intervalo. Pero empiezo menos infinito porque viene desde allá, desde lo negativo a lo positivo, ¿hasta dónde? Hasta 5 negativo, abierto en infinito y acá cerrado. ¿Está bien? ¿No sería abierto ahí, profe? ¿A dónde? En menos 5. ¿Por qué abierto? Porque no lo toma el menos 5. No, pero ojo, este es el conjunto de todas las cotas más chicas. inferiores.
Cuando yo expreso este subconjunto del conjunto de los números reales, allí sí está abierto. Pero este menos 5, ¿es una cota inferior? Sí. Y conjunto minorante es el conjunto de todas las cotas inferiores. Ah, entonces Pertenezcan o no pertenezcan al conjunto. cuando lo representa como por comprensión o como intervalo a las cotas, o sea, el conjunto de cotas, ahí recién pone que lo toma. Exactamente, exactamente. Acá, yo sé que te está confundiendo esto con esto, ¿no es cierto? Sí, No, a mí ya me lo entendí. confundió eso a mí. Acá, menos 5 es una cota. Y acá, menos 5 también es una cota. Pero acá estamos expresando la solución para este ejemplo que tenemos acá. ¿Y es lo ¿Sí? mismo para las cotas superiores también? Sí. Se lo considera cota superior al 5 y todos los que están a más infinito. Ok, ¿Sí? entonces, Cota. y quedaríamos con ínfimo en menos 5 y Sí. supremo en 5. En 5, exacto. Y no hay Por más que mínimo. no pertenezcan, ojo, que no pertenezcan al conjunto. ¿Sí? Ok, Si ok. pertenecen o no pertenecen al conjunto, lo mismo, si está acotado, es una cota del conjunto. Es un conjunto abierto. Bien. Hasta ahí, pertenezcan o no pertenezcan, al estar acotado, tiene ínfimo y supremo. Ahora, ¿cómo seguir? ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión tenés? Que no hay mínimo ni máximo entonces. ¿Por qué? Porque el mínimo y el máximo, el mínimo es el valor del ínfimo si este pertenece al conjunto. Exactamente, exactamente. Ah, y entonces el mínimo sería. ¿Si habría un mínimo entonces? No, porque está abierto acá, no lo toma, no forma Ah, parte está del abierto, es conjunto. verdad. Toma desde el menos 4,99999, pero no lo toma el menos 5. Cuando está abierto, no hay ni máximo ni mínimo. Cuando esté cerrado, pertenece al conjunto, hay máximo y mínimo. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejercicio. Estoy buscando un ejercicio para hacerlo. A ver, déjenme 2 segundos que busque un ejercicio. Porque me parece que se están mezclando los tantos en el tema de cota, ínfimo, supremo, máximo y mínimo. A ver. Espérame 2 segundos. Pero tengo que hacer. Bueno, no importa. Lo vamos a sacar del Power que tengo yo aquí. Hasta ahí nosotros hicimos este primer caso. No, perdón, el tercer caso. Cuando el valor absoluto es menor que K. Ahora vamos a hacer cuando el valor absoluto, que sería en este caso, que yo le puse 2, es mayor que K. Profe, ¿puedes girar la cámara? Sí, siendo K mayor que 0. ¿Sí? Déjenme que gire la cámara y que borre. Ustedes díganme cuando se... Ahí estamos. Me parece que está. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer este caso, en donde el valor absoluto es mayor que un número K. Siendo K un número positivo. ¿Por qué estaríamos hablando de K un número positivo? ¿Qué sería K dentro para el concepto de valor absoluto?
¿Mm? KE, al ser un número ¿Cuál es el número, positivo, John? es la distancia al cero. ¿Sí? Después vamos a ver qué es un radio. Pero, vamos acá. Nosotros hicimos con A. A mayor que B. Cuando tenemos esta situación, el valor absoluto se va siendo B mayor que 0, un número positivo. Esto lo vamos a convertir en una inecuación. Entonces vamos a decir, si, solo si, A es mayor que el valor positivo o A es menor que el valor negativo. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y la expresión en forma de inecuación del valor absoluto anterior, el caso 3? El sentido de la flecha. El sentido de la desigualdad. Bien, ¿qué más? Que el profe El cambio quizás de les signo. dijo, podrían poner menos B, acá fíjense que tienen un menor, y acá sería mayor que A, y cambiar el sentido de la desigualdad. O sea, esto que yo tengo acá, lo podría escribir de esta manera. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. ¿Cuál es la diferencia entre las operaciones de los paréntesis? Allá, ¿qué operación teníamos? Una Intersección. intersección. Y acá tenemos una Unión. 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 Bien. Unión. Y la unión, ¿se acuerdan? Se escribía con el simbolito La U de mayúscula. la U mayúscula y también se escribía con el O. ¿Sí? Entonces, si nosotros esto lo llevamos al mismo ejemplo, ponemos A, en este caso va a ser mayor, no pongamos 5, pongamos otro número, pongamos 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a desdoblar a este valor absoluto escrito a través de una inecuación? Lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta manera. Entonces voy a decir, los valores de A van a ser mayores que el valor positivo, este es B, o los valores de A van a ser menores que el valor negativo de 6. ¿Cuál es el valor negativo de 6? Menos Menos 6. 6. Menos 6. O, como les indicó el profesor, cambian el sentido de la desigualdad. Entonces ponen A y van hacia allá. Entonces acá va a quedar menos 6 y acá va a quedar el 6. Cualquiera de las dos formas va a estar bien, correcto. O sea que nosotros acá vamos a plantear una unión. O sea, allá, al ser una intersección, buscamos elementos en común. Acá, al plantear una unión, son todos los elementos. Cuando nosotros estamos en presencia de que un valor absoluto es mayor que un valor K, estamos en presencia de un conjunto no acotado. acotado. O sea que si no está acotado, no hay máximo, no hay ínfimo, no hay supremo, no hay máximo, máximo. Profe, No. no tendría, o sea, No. no sería acotado porque no tiene, o sea, no tienen puntos en común o algo. No sería acotado porque vos no le podés poner un comienzo y un final. Ahora lo vamos a hacer gráficamente para que lo vean y lo entiendan. Yo sé que así, analíticamente, por ahí está medio complicado de entender. Mira,
¿Cuáles son nuestros puntos críticos? Menos 6 y 6. ¿Hasta ahí me seguí? Sí. Bien. Vamos a ver, vamos a buscar cuáles son los valores de A mayores que 6. ¿Para dónde me voy? ¿Para menos infinito o me voy para más infinito? Para más Para infinito. más infinito. Para más infinito. Bien. ¿Lo lleno al puntito o no? No, No. No lo No. toma. No lo toma. ¿Por qué? no tienen igual, profe. No está al igual. Bien. O también los que van a cumplir con esta condición van a ser todos los A que tengan todos los valores de A dentro de la recta numérica que sean menores que menos 6. ¿Para dónde me voy con la flecha? Menos infinito. Para menos infinito. Bien. Entonces, para allá es menos infinito. Veamos si es verdad. Si yo tomo el 7 en valor absoluto, ¿es mayor que 6? Sí, Sí. Sí. Si yo tomo 8, ¿es mayor que 6? también. También. O sea que cualquier número más grande que 6 va a tener su valor absoluto mayor que 6. Veamos qué pasa si yo hubiese tomado menos 3. 3 en valor absoluto, ¿es mayor que 6? No. 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 O sea que estos elementos no son solución de este valor absoluto. Veamos el menos 5, el menos 7. Menos 7 en valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? 7. 7. 7 en valor, ya sacado el valor absoluto del número positivo. ¿Es mayor que 6? Sí. Sí. Menos 8 en valor absoluto. ¿Es mayor que 6? Sí. Sí. Entonces, todos estos valores que son más pequeños que menos 6, por eso nos vamos a menos infinito, van a cumplir con la condición. Entonces, ¿cuáles son los elementos que son solución para que el valor absoluto que tome para que el valor que tome A tenga como valor absoluto un número mayor que 6? Todos los que sean más grandes que 6 y todos los que sean más pequeños que 6, pero no los que están entre menos 6 y 6. Entonces, este conjunto no está acotado. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un valor acá, pero hay otro valor más pequeño, ahí hay otro valor más pequeño, y hay otro valor más pequeño, y hay otro valor más. En cambio acá, yo sabía que el valor más pequeño era menos 5 y el valor más grande era 5. Pero acá siempre va a haber un valor más pequeño, y acá va a haber un valor más grande, y se va a cumplir con esta condición. Entonces, ¿cuántos son los elementos que tiene como solución? Son infinitos también, al igual que en este caso. Pero en este caso el conjunto no tiene un menor elemento y un mayor elemento, porque siempre puedo lograr un valor mayor que el que yo dé, que el que se me ocurra, que el que yo plantee, que el que yo invente. ¿Sí? Entonces, al no estar acotado, sí, te escucho. Y yo sé que ahí terminaría directamente ya para poner la Ahí solución. se termina. No tenemos ínfimo, no tenemos supremo, no tenemos máximo, no tenemos mínimo. Pero sí tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son esos valores de A que van a dar solución a este ejemplo? Los valores entre menos infinito, Menos 6. coma, y menos 6. Abierto y abierto. Y ¿Sí? de Unión. 6 hasta más infinito. 6 a más infinito. Todos esos elementos que están comprendidos en estos dos intervalos cumplen con la condición de que al tomarles el valor absoluto son más grandes que 6, son mayores que 6. ¿Sí? Sí, perfecto. Acá ya no puedo calcular conjunto mayorante, conjunto minorante. Entonces, cuando el valor absoluto es mayor que un número K, el conjunto no está acotado. Cuando el valor absoluto es menor que K, el conjunto está acotado. Y ahí tendré que ver
máximo, mínimo, ínfimo, supremo, conjunto mayorante, conjunto minorante. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Dudas? Por mi Estamos, parte, ninguna. perfecto. Mi parte, Lindsay, ¿estamos bien? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Ahí cuando estamos describiendo la fórmula del menos infinito a menos 6, ¿no sería un punto cerrado ahí? Porque lo toma el 6. No, porque el 6 es un conjunto que no, el menos 6 está abierto porque acá tenemos que el signo de desigualdad no tiene el igual. Se siguen confundiendo, a ver, se siguen confundiendo en la forma de expresar la solución. Acuérdense que esta es la solución. ¿Está bien? Esta es la solución. Es un intervalo que no incluye los extremos. Esta es la solución, desde menos infinito a menos 6. ¿Está bien? Pero como no tenemos el igual, no podemos poner un corchete. Si hubiésemos puesto igual acá, podríamos poner un corchete. Y lo incluíamos dentro del conjunto. O sea, si yo tomo menos 6, si yo pongo acá el corchete, estoy incluyendo al menos 6. ¿No es cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Si vos profe. pones un corchete, lo incluís dentro del conjunto, desde menos infinito a menos 6, y menos 6 es un elemento del conjunto, solución. Si yo digo que menos 6 es un elemento del conjunto solución, ¿cuál es el valor absoluto de menos 6? 6. 6. 6. 6. Le dice que el valor absoluto del valor que sea solución tiene que ser mayor que 6. Y 6 no es mayor que 6, es igual. Entonces, si yo lo incluyo dentro del conjunto solución, no estaría cumpliendo con la condición que me está pidiendo que el valor absoluto de ese número que yo elija sea mayor que 6. Sí, ahora escucho la pregunta que me querían hacer. Yo, profe, entonces sí lo puede, pero sí se puede expresar por comprensión al conjunto mayorante y al minorante. Acá no hay conjunto mayorante, no hay conjunto minorante. Ah, esa era la duda que tenía. Claro, porque esta es la solución y esta es la solución. Entonces, acá no, al no tener un conjunto de cotas, no puedo hablar de un conjunto mayorante y conjunto minorante. Acuérdate que el conjunto mayorante es el conjunto de todas las cotas superiores. Pero todos estos valores, que son uno cada vez más grande que el otro, son solución de este conjunto. O sea, son la solución, no el conjunto de cotas. Y todos estos valores que yo tengo hacia la izquierda no son cotas, porque siempre hay un valor más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y son valores que dan solución a este valor absoluto o a esta inecuación, cualquiera de los dos casos. Entonces, cuando ustedes tengan un conjunto acotado, no acotado, ¿qué va a suceder? Va a aparecer un O. No va a haber ínfimo, supremo, ni máximo, ni mínimo. Los conjuntos se van a ir a valores cada vez más grandes y valores cada vez más pequeños para dar solución a este valor absoluto. Y si no hay cotas, no puedo establecer cuál es el conjunto de las cotas más grandes o el conjunto de las cotas más chicas. ¿Sí? Lo que estás confundiendo me parece que los valores que son solución, sí, cada vez van a ser más grandes, pero no son cotas, porque no, ¿cuál es la cota superior? ¿Hasta dónde llega? No, sigue. Infinitos valores hacia arriba, infinitos valores hacia abajo. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, lo mejor. Entonces,
En uno van a tener conjunto acotado, en otro van a tener conjunto no acotado y acotado. En uno van a tener mayor y en el otro van a tener menor. En el no acotado van a tener una unión y en el acotado van a tener una intersección. Si está acotado van a tener ya todo, que analizar todos estos elementos. El conjunto solución, la cota inferior, el ínfimo, el mínimo, la cota superior, supremo Profe, y y habría un máximo, caso y conjunto que- mayoral. Sí, te escucho. ¿Habría algún caso en el que solamente tendría una cota superior? Sí, puede ser, por ejemplo, un conjunto que vos tengas, voy a escribir acá, que tenga una cota superior, por ejemplo, suponete que este sea... No se ve, profe. no se ve, perdón. Ya voy yo. Son los conjuntos que tienen un extremo en infinito. A ver, vamos a ver acá. Suponete que vos tengas, esto viene acá y tomamos acá el -3. Todos estos valores son solución, ¿sí? Entonces yo digo, es solución, en este caso, desde menos infinito hasta -3. Lo incluye al -3. Lo incluye porque quise, ¿sí? Entonces, en este caso, no tiene cota inferior. ¿Por qué? Porque cada vez puedo encontrar un valor más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pero tiene una cota superior, que es 3, porque hasta aquí llega. Entonces, la cota superior es -3. Es un ínfimo. Y como pertenece al conjunto, es un máximo. Y tiene conjunto mayorante. Todos los X mayores o iguales a -3. ¿Podría girar la cámara, profe? Sí, sí. Mira, ténganme paciencia que estoy medio lejos de la cámara. Ay, cada vez me deja más lejos la cámara. ¿Sí? ¿Me entiendes acá? Sería un conjunto que no tiene, que se va a menos infinito, pero acá termina. Todos estos elementos son solución. No tiene una cota inferior. Porque siempre hay uno más pequeño, pero tiene una cota superior. Es un intervalo semiabierto o semicerrado, como lo quieras llamar. Esa cota inferior es, superior es -3. A su vez es un ínfimo y a su vez, porque pertenece al conjunto, es un máximo. Y como tiene cota superior, existen otras cotas que son más grandes. Pero yo elijo la menor de todas las cotas superiores. Entonces, todo esto es conjunto de cotas superiores, que se le llama conjunto mayoral. Profe, ese conjunto es acotado superiormente, entonces. Sí, sí, exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, vamos a compartir entonces el valor absoluto. Acá tengo. Vamos a compartir valor absoluto
El valor absoluto, entonces dijimos que es la distancia al cero. Para el caso de un número negativo le tenemos que poner un signo menos adelante para que menos por menos nos convierta en más. Y si x es positivo el mismo x, y si x es 0, es 0, ¿sí? El valor absoluto es una función. Algo ustedes han visto en el curso de ingreso. Si es una función, quiere decir que cualquier x va a tener un valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de 1, 1, de 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ¿sí? Entonces, la gráfica de la función valor absoluto es esta. Si yo tengo 1, el valor absoluto de 1 es 1. El valor absoluto de 2 es 2. 3, 3. Y si yo tengo menos 1, el valor absoluto es el número positivo. ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve perfecto. Es una B. Es una B, ¿sí? Entonces, fíjense, dominio. ¿Qué número yo puedo obtener de esta fórmula o de esta función por parte? ¿Qué valores le puedo dar a X? ¿Le puedo dar números positivos? Sí. 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 Y me da esta llama. ¿Le puedo dar Sería valores todo lo- negativos? Sí, y da la otra me da llama. esta llama, ¿sí? Ahora, ¿le puedo dar el 0? Sí, también le puedo dar el 0, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se lee? Sí. Bien. Entonces, es una función continua, ¿sí? Decrece hasta el 0 y crece del 0 en adelante. Ahora, pregunto yo, en este caso, esperen que estoy corrigiendo ahí un error. En este caso, esta función tiene como dominio todos los números reales, porque le puedo dar cualquier valor a x, y siempre me va a dar el valor absoluto. Pero tiene como recorrido conjunto al que llegan esas flechas con el que se relacionan, Todos ¿qué los números número? reales. No. No. ¿Cómo, profe, puedes repetir de vuelta la pregunta? Sí, Los números reales positivos más el cero. O sea, a partir del cero, exactamente. hasta más infinito. Entonces, en este caso, el dominio sería todos los números reales y el recorrido van a ser todos los números reales positivos, porque los x, el dominio lo veo en el eje de abscisa o el eje de x, y el recorrido lo miro en el eje de las y o en el eje de las ordenadas, ¿sí? Es del conjunto de las y. Y entonces, cualquiera sea el número que yo ponga acá, sería el dominio, todos los reales, el recorrido siempre va a ser un número positivo. Nunca me va a dar un número negativo, inclusive el 0. Es una función continua. Es un agregado para que ustedes lo vean. Bueno. Creo que no entendí esa parte. O sea, ¿Cuál no parte? puede. ¿Acá? En dominio puedes, ajá. En El dominio dominio, puede ser todos los números ¿cuál número? reales. O Todos sea, los números reales. desde Mira, menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? claro, porque vos tendrías x menos e y, ¿no es cierto? Hacemos la tablita. Ponele menos 10, menos 9,8, menos 7, menos 2,5, menos 1,1, 0, 1,2, 1,8, 1,9 y 1,99999. El resultado siempre me va a dar 10, el número positivo, 9,8, 7. Ah, ya entendí. Porque es de Ahora arriba sí, del eje Y. Ya, ya. claro, lo tenés que mirar sobre el eje de las y. Entonces esto te va a dar siempre un número positivo. El 0 te da Claro. el 0. Y los positivos te dan positivo. ¿Se entiende ahí? Entonces, ¿yo qué hice? Claro, claro. Le di cualquier número de x, pero los y que me dan siempre son positivos
y positivo. Para los negativos me da positivo y para los positivos me da positivo. Claro, ahora sí. Por eso el dominio son todos los números reales, porque le puedo dar hasta el 0, inclusive. Pero el recorrido no son los números reales. El recorrido lo tengo que mirar sobre el eje de ordenada, el eje de las y. Y fíjate que para abajo no existe. No hay gráfica. La gráfica donde comienza en 0 para arriba. Entonces, Para arriba. estos y son imagen de por lo menos un elemento de x. Este y es imagen de un elemento de x. Este y es imagen de un elemento de x. Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, sí. Bueno. Ahí yo de todas maneras se los paso a la puntito, ¿sí? Dice va de... sigo poniendo doble las cosas. Ahí está. Dice, es una función que va de reales a reales positivos o desde 0 a más infinito. Desde 0 a más infinito. Lo relacioné con funciones para que lo vieran, que también se puede graficar y se puede ver si es una función el valor absoluto o no. ¿Mm? Bien, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, bien. Las propiedades, a ver, las voy a correr más abajo para que queden dentro del apunte. Las propiedades, bueno, el valor absoluto es mayor o igual que 0, el valor absoluto de 0 es 0, el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Quisiera yo, y el de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos. Es como aplicar qué propiedad, parecido, ¿no? No es igual, parecido. Distributiva. Exactamente, distributiva. Entonces vamos a ver si es verdad lo que está diciendo ahí la propiedad. Porque ahí nos dice con letras en forma simbólica, pero no lo tenemos que comprobar en forma numérica. Entonces, vamos a poner las dos propiedades. Vamos a poner las dos propiedades. Dice que el valor absoluto de x por y es igual al valor absoluto de x en valor absoluto por y en valor absoluto. Y dice que x sobre y en valor absoluto es igual al valor absoluto de x dividido el valor absoluto de y. Voy a dejar de compartir, así verificamos si esto es correcto o no lo que nos está diciendo la propiedad. Bueno, lo tomemos, lo agarremos, escuchen. Lo tomemos a este ejemplo y le demos valores a x. Le demos valores, no facilitos, le demos algunos complicaditos, le demos un número negativo. Menos 3. Menos 3. Menos 7. Menos 7. Bien, perfecto. Entonces, menos 3 por menos 7. ¿Qué vamos a tener que poner acá? No se nos pueden juntar dos símbolos de operaciones, porque no sé si es una resta o una multiplicación, entonces voy a tener que poner paréntesis, ¿sí? Nada más para que se entienda que es el producto de dos números negativos. Bien. ¿Y acá cómo sería expresado con los mismos números? 3 por 7. Menos 3 en valor absoluto por menos 7 en valor absoluto. Dice que esto nos tiene que dar igual. Veamos si es verdad. ¿Qué hago primero? ¿El valor absoluto o el producto? El producto. El producto. 3 por 7 son, 21. corresponde al valor de 21. Y menos por menos, más. Lo escribo porque se me ocurre, pero ¿hace falta escribir el signo más? No. No. Bueno, no se olviden de avisarme cuando estemos en horario, ¿no? ¿A qué hora, profe? ¿A las 11? A las 11. 11 y cuarto nos vamos. Ah, bueno. El Perfecto. valor absoluto de 21
21. 21. 21. Bien. Bueno, si esto es verdad, el producto de acá, en el segundo miembro de la igualdad, nos tendría que dar 21. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 3? 3. 3. ¿Y el valor absoluto de menos 7? 7. 7. Y 7 por 3, 21. O sea que esta propiedad es correcta. Está demostrada. O sea, cuando ustedes tengan letras, reemplacen por números y comprueben. Si tienen dudas, comprueben. Siempre tiene que aparecer la duda. Si esto me está diciendo que es verdadero, que es correcto, y bueno, lo llevo a números y lo verifico. ¿Sí? Bien, y lo estamos dando como una propiedad. Hagamos lo mismo para X y para Y acá. Hagamos lo mismo. X menos 3. E Y menos 7. ¿Sí? Igual. Valor absoluto de menos 3. No le vamos a poner el paréntesis porque no hace falta. Y menos 7. Bueno, menos por menos nos da más. Y es una división. Las fracciones dijimos que son divisiones. Son divisiones que en algunos casos representan fracciones aparentes y en otros casos son fracciones propias o fracciones impropias. En este caso, la división no es exacta y por lo tanto lo vamos a dejar escrito como una fracción. ¿Qué fracción? 3 séptimos. 3 séptimos. Bien, 3 séptimos. Porque hemos sacado los signos, porque menos por menos nos da más. ¿Y el valor absoluto de menos 3 séptimos? 3 séptimos. 3 séptimos, lo mismo, ¿no es cierto? Porque al ser un número positivo, siempre nos va a dar igual. El valor absoluto de menos 3. 3. 3. Ya no pongo valor absoluto. El valor absoluto de menos 7. 7. 7. Y allí ya me da el resultado. 3 séptimos. O sea que esta propiedad de los valores absolutos es correcta. Porque la hemos verificado en este caso para dos números negativos. Siempre tratamos de buscarle la vuelta, de buscar algo que sea un poquito más complejo para hacer la demostración, ¿sí? O un positivo y un negativo. Dos positivos y sí, todo va a ser siempre positivo, ¿sí? Siempre tratamos de buscarle la vuelta para que veamos qué pasa en casos que se nos presente alguna dificultad y fundamentalmente con los signos. ¿Qué hace Botella? Nada. Es un pescador de hombres. Nada, nada, nada. Bueno, ahí están los mismos ejemplitos que hemos hecho nosotros recién con números, ¿sí? El valor absoluto de un número y su opuesto siempre son iguales. La propiedad es de desigualdad triangular. En la suma, el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Fíjense que acá nos dice que son iguales. Nos dice que la suma siempre va a ser de dos números, va a ser siempre más chica que la suma de los valores absolutos. Miren acá. Tengo el menos 3 y el 1. X es menos 3 e Y vale 1. Menos 3 más 1. ¿Qué resultado nos da? Menos 3 Menos 2. menos 2. Pero seguimos con el valor absoluto porque estamos haciendo el primer miembro de la desigualdad. Primero tenemos que hacer la suma y luego el valor absoluto. Menos 2 en valor absoluto nos da 2. O sea que la suma, el valor absoluto de la suma nos da 2. Y ahora dice que siempre
el valor absoluto de la suma va a ser menor o a lo sumo igual que la suma de los valores absolutos. Parecida a la propiedad que ya se me dijeron, Distributivo. distributiva. El valor absoluto de menos 3. 3. 3. Y el valor absoluto de 1. 1. 1. 3 más En 1. este caso tenemos diferentes resultados porque el valor absoluto de menos 3, al pasar a ser 3 directamente positivo, es una suma. No, porque, a ver, espera, pensalo. ¿Por qué afirma esta desigualdad de que el valor absoluto de la suma es siempre menor que la suma de los valores absolutos? Porque la suma de los valores absolutos por separado son dos números positivos, mientras que en la suma o sea, el valor absoluto de la suma puede tener dos números negativos en su interior. Por eso, claro, o un número negativo y un número positivo, por eso difiere el resultado. Claro, Si son dos números exactamente. negativos o dos números positivos, la suma daría lo mismo que la suma de los valores absolutos. Si no, dan otro resultado. Exactamente, es lo que dice su compañero. Primero tengo que sumar acá. Y si tengo la presencia de un número positivo y un número negativo, me va a restar. ¿Sí? Un positivo y un negativo se van a restar el mayor menos el menor, sin importarme el signo. Y después le voy a poner el signo del que tiene mayor valor absoluto. Mientras que aquí, al darle valor absoluto a cada uno de los sumandos, siempre me voy a estar sumando dos números positivos, ¿sí? Entonces, esa es la explicación. Al sumar dos números y después sacarle el valor absoluto, que tengo la posibilidad de sumar un positivo con un negativo, mientras que acá me aseguro de sumar dos números positivos. Esa sería la explicación, ¿sí? Está muy bien. Bueno, la raíz, esto es algo muy importante. La raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado siempre es un número positivo, ¿sí? Entonces, muchas veces, voy a dejar de compartir, muchas veces ustedes van a tener, por ejemplo, x al cuadrado igual a 9. Podría pasar la potencia al otro miembro como raíz, pero también puedo hacerle raíz cuadrada y raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque las ecuaciones, lo que hacemos, esto del pasaje de término, en realidad es aplicar la ley uniforme. Lo que hago en el primer miembro, lo hago en el segundo miembro. Acá, para poder sacar la potencia, tengo que hacer la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Entonces, si es una igualdad a este otro miembro, el segundo miembro de la desigualdad, le aplico lo mismo. La raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el valor absoluto de x. Esto es súper importante, que ustedes sepan que decir valor absoluto es lo mismo que decir la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado. Y el valor absoluto de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, y el valor absoluto de 3 nos va a dar 3. ¿Sí? Esto es muy importante a la hora de hacer pasajes de término cuando nos aparecen potencias o raíces de índice par. Muy importante dentro de las propiedades de los valores absolutos. Voy acá. Profe, Sí, te escucho. profe, Te también hay escucho. que tener en cuenta cuando nosotros tenemos o sea, por ejemplo, en ese caso, tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es diferente a tener la raíz cuadrada de x, eso elevado al cuadrado. Que muchas veces tenemos la costumbre de cancelar A mal. ver, contame. Decime. ¿Qué es lo que me estás diciendo? A ver, para que los chicos lo escuchen.
Por ejemplo, ahí en ese caso nosotros tenemos la raíz cuadrada, pero de x al cuadrado. Es diferente a tener el cuadrado afuera y la raíz de x, digamos, entre paréntesis, pongámosle para que lo ubiquemos mejor, y al cuadrado eso. En ese caso es Así, diferente porque eso le no sería igual al decimos, valor absoluto, no sería lo mismo. así. No estoy viendo su pantalla. Ay, perdón. No deje de compartir. Acá. Vos me estás diciendo. Perdón, no compartí la pantalla. Deje de compartir la pantalla. La raíz cuadrada de x al cuadrado es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cuadrado. Sí, eso le estoy diciendo. ¿Es verdadero o O sea, en un falso? caso, y sería falso, porque en algunos casos, por ejemplo, para los valores positivos de x, sí sería los mismos valores, pero los valores negativos, por ejemplo, no podemos tener una raíz con un número negativo. Claro, Ajá. Bueno, a ver, escúchenme. ahí ya tendría que pasar a ser de los números Veamos complejos. con un X sería X. una... ¿Cómo? Que eso ya ¿Podemos? estaría dentro del campo de los números complejos. X sería Estaría un dentro número del I. campo de los números complejos. Bueno, a ver, escúchenme. Le demos el valor de un número positivo. Le demos 4. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado. ¿Será igual que la raíz cuadrada de 4 todo elevado al cuadrado? Vean. En Acá este caso es raíz sí, cuadrada porque es de x al positivo el cuadrado. número. Y acá está afuera, ¿no es cierto? 4 por 4, 16. 16. 16 cuadrado, 16 cuadrado. y la raíz cuadrada de 16 es 4. Bien, vamos acá. Tengo que multiplicarlo 2 veces, ¿sí? Entonces me queda raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 4. ¿Está bien? Multiplico la base, tantas veces me indica el 2 por 2 es 4. Bien. Estas dos raíces tienen el mismo índice. Si ustedes sacan la raíz cuadrada de 4, me da 2. Y la raíz cuadrada de 4 me da 2. Y 2 por 2 es 4. Pero podría hacer raíz cuadrada de 4 por 4. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación. O sea que si yo hago raíz de A por B, es lo mismo que hacer raíz de A por raíz de B. Siempre con el mismo índice. Entonces, ¿cómo hago yo para volverme? Para ir en este sentido, si tengo aplicada la propiedad distributiva, para juntarlo todo dentro de el mismo signo radical, ¿qué es lo que tendría que tener en común para poder volverme a todo dentro del signo radical? Todo radicando. Radicando, profe. No. El índice. El índice. Ese era. Los mismos índices, sí. Tengo una multiplicación. Si hubiese habido un más, ¿podía hacer eso? ¿Meterlo No, todo dentro del mismo? No. No, ¿Por qué? No, porque no es distributivo respecto a la suma ni a la resta. Bien, perfecto. Entonces, ¿puedo incorporar todo dentro del mismo radicando? Sí. Y acá me queda raíz de 4 al cuadrado, o también raíz de 16, y la raíz de 16 es 4. Entonces, ojo con lo que está diciendo su compañero. Acá, la raíz cuadrada de un número al cuadrado es igual a la raíz al cuadrado de la raíz cuadrada. Sí, esto es correcto, esto es verdadero. sí, pero en el caso de un número positivo, negativo. profe. Por eso, en el caso de un número positivo. En el caso de un número negativo, Hagámoslo con un número negativo. Igual que la propiedad de la distribución, o sea, la distribución sería, o sea, esa propiedad sería válida si A y B serían positivos o iguales a 0.
A Si ver, fuera veamos, negativo, si fuese negativo, se trabajaría también con números complejos. En el campo de los reales no existiría una raíz cuadrada de un Vamos a número. ver, vamos a ver. Si yo estoy diciendo que es una propiedad, se tiene que cumplir para lo positivo, para lo negativo, para el cero, para todo, ¿no? Veamos con el número -3. Nos quedaría raíz cuadrada de -3 al cuadrado. ¿Será lo mismo que el cuadrado de la raíz cuadrada de -3? Veamos. Acá nos dice raíz cuadrada de -3 por -3. ¿Está bien? Multiplico la base, tantas veces me indica el exponente. Menos por menos, más. Raíz cuadrada de 9, 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Acá, Sí. la base es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de -3 por raíz cuadrada de -3, multiplico la base 2 veces. ¿Puedo meter todo dentro del mismo signo radical? Sí. ¿Por No se qué? podría, ¿Por qué no? porque la raíz de un número negativo no existe, la raíz de un número negativo. Si lo hacemos en la calculadora de esa forma, como está, no se podría. Bueno, pero yo te pregunto, ¿podría meter, si está distribuida, ¿sí? ¿Podría meter todo dentro del mismo signo radical? O sea, Sí. yo no lo haría, porque no existe ese número, o sea, en los reales, ¿no? Está bien, pero yo te Pero pregunto, es con la propiedad nada más. En la propiedad se puede hacer. Si vamos a lo negativo, capaz que no salga, pero se puede hacer porque es un producto. es un producto, Claro, o ¿lo sea, la puedo meter propiedad se dentro puede del signo? hacer, pero si consideramos que 3, o sea, eso sería 3i por 3i, que al final sería 3 al cuadrado, y al cuadrado, que i al cuadrado es 1. O sea, por eso es que se puede hacer. Pero, no sé, o sea, al tener una raíz de un número negativo, ese número en el campo de los números reales no existe. Pero bueno, sí, la propiedad sí se puede cumplir lo mismo. A ver, No sé si me veamos, expliqué. para. Está interesante lo que me decís. Yo te pregunto, esto que hice con los positivos, ¿lo puedo hacer con los negativos? Sí, eso sí. ¿Sí? Bien. Entonces, hago -3 por -3. Esa me encanta, esa discusión. Menos por menos, Más. 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 Y ahora tengo un 9 positivo. Y da 3 resulta. Bien. Ahora, yo te pido que aquellos que tengan calculadoras con números complejos, porque debe haber algunos de ustedes que tengan calculadoras con números complejos. A mí los números complejos me salen como i. Tienen Claro, el por eso. dígito O de sea, la cada una de las calculadora. raíz cuadrada significa 3i. Si nosotros hacemos 3i por 3i, sería 3 al cuadrado, i al cuadrado. Y sabemos que la raíz cuadrada es -1. Entonces i al cuadrado es 1, porque sabemos que es el valor absoluto. Entonces tenemos 3 al cuadrado, i al cuadrado es 9. I. O sea, es 9 por 1, básicamente. Pero, vuelvo a insistir, o sea, los números negativos, o sea, la raíz cuadrada del número negativo en el campo de los números reales no existe. Bueno, yo te planteo. ¿Vos tenés alguna calculadora que... Lo hagamos acá. Raíz cuadrada de -3. Esto es la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de -1. ¿Verdad? ¿Lo puedo desdoblar de esa manera? El -3 es la multiplicación de -1 por 3. Esto me va a quedar raíz de 3. Y la raíz cuadrada de -1, ¿cuánto es? No existe. Es la componente imaginaria que es i. La raíz cuadrada de -1, para aquellos que tienen calculadoras que trabajan en los números complejos, es i. Yo al -3 lo escribí como 3 positivo, porque sí sé que le puedo sacar la raíz cuadrada a 3, por -1.
Esta es la componente imaginaria. Ahora, pregunta. ¿Dónde escribo? Me voy acá. Voy acá. Tengo raíz de 3 por i. Por raíz de 3 por i. Porque lo multipliqué 2 veces. ¿Sí? Acá. Raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado. 3. O lo que es lo mismo, raíz de 3 por raíz de 3. ¿Sí? Lo meto dentro del... Y acá, i por i al cuadrado. Y al cuadrado. Y al cuadrado, ¿te acuerdas cuánto daba? 1. 1. Porque es el valor absoluto. Bien, 1. Entonces, raíz de 3 por 3, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Por 1 es 3. Esto es correcto. En la raíz cuadrada de x al cuadrado es lo mismo que puede decir la raíz cuadrada de todo elevado al cuadrado. Es una propiedad de la raíz. O sea, tener el cuadrado adentro, tener el cuadrado afuera, es lo mismo. Se los voy a pasar para que se saquen de esa duda de un librito de fotocopiado de un libro, ¿sí? Para que lo vean, que es correcto. ¿Por qué? Porque acá, si bien trabajamos con números complejos, como nosotros estamos trabajando con los reales, fíjense, lo transformamos en un producto de una raíz positiva por el menos 1. Menos 1 es la componente imaginaria de los números complejos y nos queda que cuando tenemos i por i, es las potencias de la componente imaginaria que nos da i al cuadrado, que es 1. ¿Sí? ¿Quién me hablaba? ¿Quién me comentaba de este ejemplo? Yo, profe, No sé quién es yo. pero o sea, Joaquín, siempre y cuando Joaquín. trabajemos los reales, yo decía que no se cumplía esa igualdad. Sí. Bueno, se cumple, se cumple. Te lo voy a pasar al grupo, Joaquín, para que lo veas. ¿Sí? Porque es una propiedad de Diría, la... profe. Es una propiedad, Joaquín, de las potencias de exponentes fraccionarios. Cuando las potencias de exponentes fraccionarios, vos sabés que las potencias de exponentes fraccionarios son las raíces, ¿sí? Se trabajan de esta manera, se puede trabajar indistintamente la potencia afuera o adentro en el caso de este. ¿Sí? Ahora te lo paso para que te convenzas y es una demostración que generalmente se plantea para ver si los alumnos cuando llegan a este punto, aquí Joaquín, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Pero por supuesto tienen que manejar números complejos. Y nosotros en primer año vamos a estar trabajando con números reales. Con todas las funciones escalares y demás. Recién el próximo año van a entrar y creo que en álgebra ven al final números complejos. Pero la electricidad, la onda eléctrica, verifica una ecuación con números imaginarios. Por eso es muy importante con números complejos. Que los números complejos son los números reales más los números imaginarios. Sí, te escucho. O sea que números complejos recién a final de segundo año, más o menos. No. A ver, va de nuevo. Los números complejos, nosotros trabajamos ahora con números reales, por eso trabajamos con productos, con funciones escalares. En álgebra van a ver a la última unidad números complejos. El desarrollo de números complejos es fascinante, es muy lindo, es atractivo porque inclusive cuando trabajan con gráficos dan unos dibujos muy, muy interesantes. Pero justamente cuando vean electricidad en segundo año ya van a estar ya van a tener entendido
a qué se deben los números, esa onda eléctrica expresada como una ecuación de números reales con números imaginarios que dan como resultado el conjunto de los números complejos. Pero está muy interesante lo que me plantea Joaquín, porque cuando uno ve la raíz cuadrada de un número negativo y queda ahí, dice, pero si estamos trabajando con números reales, ¿qué tiene que ver los números complejos acá? Esta es una propiedad que se manifiesta justamente para los radicales, que lo que vemos en quinto año, quizás muchos hayan visto, potencias con exponentes fraccionarios o racionales, porque también puede ser 5 elevado a la 0,3 periódico, ¿sí? ¿Se entiende, Joaquín? Te lo paso. Sí, profe, paso en ese grupo. ahí en el ejemplo, Sí. en el ejemplo anterior puso que i al cuadrado es igual a 1, pero no sería igual a menos 1, no sé quién había dictado que dijo 1. Sí, tienes razón. A ver. Y bueno, a ver, i al cuadrado, porque teníamos las potencias de las potencias de i. I a la 1 era i al cuadrado, i al cubo, i a la cuarta, porque era de módulo 4. ¿Te acordás? I por i Sí. al cuadrado. Esto nos da i. ¿Está bien? I al cuadrado por i al cuadrado nos da... ¿dónde estoy? Ya me perdí. I por i al cuadrado, esto y esto. Acá, i al cuadrado menos 1 y acá nos da 1. Ahí está. Pero acuérdate que la raíz de índice par y radicando positivo nos da dos resultados, un positivo y un negativo. Pero cuando nosotros tenemos estas expresiones, hablamos de valor absoluto. Siempre que ustedes tengan una raíz cuadrada y lo elevan al cuadrado, o un cuadrado y lo elevan a una raíz cuadrada, les da el valor positivo, ¿sí? Acá nada más que lo hemos estado trabajando con el número i, el número de los imaginarios. Bien, ¿seguimos? ¿Qué hora es? Uy, son Sí, las 11. 11, sí. Espérenme, no se me vaya. Ahí te lo mando, Joaquín, para que lo veas. En estas dos De 10, profe. propiedades, fíjate que estamos trabajando con menor o menor igual, entonces da, en este caso, un valor absoluto que nos va a llevar a una inecuación con cotas, la cota inferior y la cota superior. Y en este caso, cuando el valor absoluto es mayor, decimos que es mayor que el valor positivo y menor que el valor negativo, entonces estamos en presencia de un conjunto no acotado. Me interesa, a ver, que veamos esta inecuación. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Déjenme que... Quiero que ustedes lo vean, porque en el primer trabajo práctico aparecieron este tipo de expresiones. X menos 3, ¿se ve? Ahí por justo acá. Sí, profe, se ve. ¿Sí? X menos 3 menor o igual que 2. Y 3x menos 1 mayor o igual que 1. Bueno. Los primeros ejercicios hablan de estas expresiones. Los últimos ejercicios hablan de expresiones que son sucesiones. Por eso quería llegar yo hasta sucesiones.
Pero en la próxima clase vamos a llegar a sucesiones y vamos a ver que hay sucesiones que convergen y hay sucesiones que divergen. Seguramente en física ustedes han visto divergencia y convergencia para óptica, ¿sí? Sí, es verdad. Han visto divergencia y convergencia. Cuando les dicen, vamos a hacer una reunión y vamos a converger, no dicen generalmente eso, nos vamos a reunir en, qué sé yo, en la Plaza 25 de Mayo. Ahí convergen, toda la gente va a ese mismo lugar. Los rayos, al pasar por lentes o al reflejarse en espejos, en algunos casos convergen a un mismo punto formando la imagen y divergen, ¿sí? Separándose. Cuando divergen se separan, cuando convergen se juntan, ¿sí? Y Se juntan en un punto. se juntan en un punto. Cuando se juntan en un punto, forman la imagen. Cuando divergen, ¿sí? Lo que hacen es separarse y se van al más infinito con ángulos, ¿sí? Por eso tenemos imágenes reales e imágenes virtuales que no se forman con los rayos reflejados o refractados, sino con la prolongación de sus rayos, ¿no? Eso es muy interesante mirarlo en los espejos que han estado viendo y, por ejemplo, en ciudades muy grandes que utilizan espejos convergentes, sí, que tienen la pancita, que acá no han dejado ni uno, porque los han empezado a poner y ¿qué han hecho los chiquitos? Hacían puntería al espejo. Entonces, de esa manera se ahorraba energía, se podía ver quién venía de la otra calle perpendicular o el que venía de atrás, nos da una imagen real, más pequeña, y se evitaba el consumo de energía y los accidentes y los bocinazos, o sea, la contaminación sonora. Ustedes fíjense cuando vayan a los chinos, que son los más desconfiados, que siempre tienen ellos, fíjense que tienen unos espejitos que tienen una pancita, ¿sí? Esos son espejos que hacen que los rayos se converjan en un punto, dan una sola imagen, mientras que los que tienen un huequito, como la cuchara, ustedes vayan, miren una cuchara, una fuente de acero inoxidable, y fíjense, pónganse frente a la fuente, ¿sí? Y vayan acercándose de lejos, vayan acercándose, va a llegar un momento en donde no van a ver imagen, donde los rayos son paralelos, y van a estar entre el foco y el objeto, y ahí la imagen es al revés, es virtual, pero de menor tamaño, y eso pasa en sucesiones convergentes y divergentes. Si tienen tiempito, busquen la sucesión de Fibonacci. Sucesión de Fibonacci. Yo creo que es con doble C, no me acuerdo. O Leonardo de Pisa, o la de los conejos, ¿sí? Bueno, hacemos este último ejercicio y nos vamos. Acá tenemos menor o igual. Entonces decimos x menos 3, saco el valor absoluto. Menor Profe, ya igual. soy cuarto. Ay, Selena. Y menor o igual que el menos 2. 2 segundos. ¿Qué dije? Como es menor, es mayor que el valor negativo y menor que el valor positivo. Este menos 3 lo voy a sacar de la misma manera que en las ecuaciones. Está restando, va a pasar sumando. ¿Estás, Selena? Ya te vas a comer, ya te vas a cenar. Ya estoy comiendo, profe, no se haga problema. Bueno, me alegro, provecho. 3 menos 2, Selena. No sabe. 1. Menor igual que X, menor igual que 5. Entonces, en este caso estamos entre 1
y 5. Tomo el 5 y tomo el 1. Como es menor o igual, está acotada. Vamos para allá y vamos para allá. Por lo tanto, va a ser un intervalo que va desde 1 hasta 5. ¿Tiene máximo? ¿Tiene Sí. supremo? ¿Tiene Sí. ínfimo? ¿Tiene? Sí. Sí, tiene todo, todo. Porque es una intersección. Exactamente. ¿Cuál será la mitad acá? El 3. El centro, 3. Porque si yo pongo 3 acá, ¿para acá cuántas unidades hay? 2. 2. ¿Y para atrás? ¿Cuál es la distancia? 2 también. 2. Entonces, decimos que lo podemos escribir como entorno. Entonces X El sería centro 3. es 2 y el radio. Va, el peso es 3 y el radio es 2. El centro y el radio. ¿Qué centro? 3. Y el radio, 2. 2. O sea, en este caso tendría que tener un intervalo abierto, ¿no? Le voy a sacar esto para que nos permita hablar de entorno. Tienen que ser intervalos abiertos, ¿sí? Entonces, el Como centro, también se puede escribir en forma de entorno, que X es menos el centro, es menor o igual que el radio. exactamente. El radio es la suma de los dos extremos dividido en 2. Y la distancia del radio a uno de los extremos o al otro sumado o restado me da los extremos de él. Entonces acá sería abierto, sería un entorno. ¿Sí? Todos los entornos son intervalos abiertos. ¿Sí? Y se los puede escribir con centro y radio. Ahora, en el caso de la igualdad, estaríamos hablando de intervalos cerrados y no vamos a poder escribirlos como entorno. Pero esta es una desigualdad con mayor. Entonces decimos 3x menos 1 mayor igual que 1 o 3x menos 1 menor o igual que el valor negativo. Acuérdense que cuando es mayor es un O, es una unión, no está acotado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar primero a quién. Al menos 1, lo voy a pasar como más 1, ¿sí? Y al X está acompañado con el 3 positivo, nos va a quedar 2. ¿Sí? Lo voy a pasar dividiendo. Cuando el número que yo voy a pasar sea un multiplicando, un dividendo, un divisor que esté negativo, va a cambiar el signo de la desigualdad, se va a dar vuelta. Si este hubiese sido menos 3, lo hubiese pasado al otro miembro como menos 3, porque cambia la operación, no el signo, y se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, nos está diciendo que uno de los extremos es 2/3, ¿sí? 0, 2/3. Los X son mayores o iguales a 2/3. Para allá. Y el otro extremo es 0, profe. ¿El otro extremo 0? A ver, O. A ver, lo veamos. Entonces nos va a quedar 3X, lo dejo en el mismo lugar, menor o igual que menos 1 más 1. Entonces nos va a quedar O. 3, ya no pongo el 3, voy a pasarlo dividiendo, menor o igual que 0 dividido en 3. 0 dividido en 3, ¿cuánto es? 0. 0. 3 dividido en 0. 0. Ah, sí. Háganme la Tiende infinito, pero... Es una Tiende infinito. A ver, más por Claro, es una indeterminación, pero tiende 0 infinito. dividido en 0, no, puede ser cualquier número, 0 dividido en 0. Sí, 0 dividido en 0, sí. Pero yo les pregunto, 0 dividido en 3, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Y ahora, 3 dividido en 0. 3. Límite Tiende a Es infinito. error matemático, no hay solución.
Cuando el divisor es 0 no tenemos solución, por eso aparece el cálculo infinitesimal, para dar ¿Verdad? solución a este tipo de expresión. ¿Sí? Hasta ahora la división por 0 no existe. 0 dividido en un número, sí, pero un número dividido 0, no. Entonces, 0 dividido en 3 es 0. Entonces dice, los X que yo vaya a tomar tienen que ser menores o a lo sumo igual que 0. El conjunto no está acotado, no tiene máximo, no tiene mínimo, ¿sí? Tampoco se puede escribir como un entorno, ¿sí? Pero Ya sí que no se tiene puede centro. escribir como una unión de conjuntos. ¿Está bien? Eso Sí. es lo que vamos a ver la próxima clase, entorno reducido, punto de acumulación y todos los conjuntos que nos quedan por ver. Entonces, me quedan tres cosas por enviarles para el grupo. La planificación para que sepan qué temas nos van a ir. El libro de Capagli. No sé, voy a intentar enviarles también el Rabufete, a ver si lo soporta la cantidad de páginas. Y la demostración para Joaquín, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me mandan un mensajito. Espero que se cuiden mucho y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense mucho. Profe, antes se puede correr un poquito para ver bien el cálculo. Sí. Ahora sí, De ahora todas sí. maneras está en el video, así que también lo pueden buscar al video y ¿están viendo mis videos o no? ¿Los están subiendo o no? No sé. Sí, profe, Ahora sí ya se se están subiendo normalizó. todo. Ah, bueno, perfecto. Pensé que no lo estaban subiendo. Bueno, que tengan ahora sí me puedo correr. Ahora sí. Ahora sí. Que tengan una buena semana, cuídense No, profe. mucho. Los quiero a Profe, todos sanos. deje de grabar por las dudas, si se puede subir. Bien, ok, muy bien, Selena. Todas las instrucciones me las da Selena. Por Dios.